Vení. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gusto nuevamente volver a saludarlos. De antemano me excuso por las ausencias que hemos tenido estos últimos tiempos. Agradezco mucho sus mensajes de preocupación y de aliento. Eh, ya las cosas están mejorando de a poquito, entonces, bueno, ya vamos a poder ir retomando nuevamente nuestras actividades como corresponden. Eh, lo primero que quería comentarles es, ya tengo sus notas de primer parcial, se han subido al Moodle, de todas formas al sistema se los voy a subir finalizada la clase. Eh, de esa parte, nuevamente también les reitero, el día lunes me he dedicado a hacer parte de sus notas, ayer igual y otro tanto. Y bueno, ya tenemos esa parte lista. Por favor, cualquier duda o aclaración, con toda confianza me la van a poder hacer de manera interna, por favor, para que les pueda ir aclarando cualquier tipo de inconveniente o duda que se pueda generar. Nuevamente les agradezco mucho su comprensión y a partir de ahora, bueno, ya se va a ir regularizando nuevamente el tema de nuestras clases. Para no haber fallado un poquito al compromiso, se habrán dado cuenta que la evaluación ha sido muy parecida al último trabajo que hemos ido generando, donde tenían que hacer misión, visión, responder algunas preguntitas teóricas y poder elaborar lo que es un mapa de procesos y poder también hacer el desarrollo de un organigrama. Quiero aclarar, un poco haciendo una retroalimentación rápida de las respuestas que hemos ido generando. Existe una, una diferencia entre lo que es un organigrama y lo que es un mapa de procesos. En este caso, y es algo que tienen que entender bien. El día de hoy vamos a empezar a hacer una explicación rápida de un caso en particular que estamos desarrollando en este momento para que ustedes puedan ver cómo realmente se puede ir aplicando esto que estamos tratando de enseñarles. Eh, un organigrama es la estructura jerárquica y de puestos que se tiene dentro de una determinada empresa o unidad productiva o unidad de servicio. Pero un mapa de procesos muestra las áreas de trabajo que se van generando para poder pasar de un estado inicial a un estado final. Son dos elementos completamente distintos. Quiero aclarar, en realidad el mapa de procesos se encuentra a un nivel por encima de la estructura o del mapa estructural de la estructura organizacional, puesto que el mapa de procesos nos permite definir realmente qué áreas de trabajo tenemos que considerar para que en base a esas áreas de trabajo posteriormente podamos definir qué puestos se requieren para poder desarrollar esas áreas de trabajo. Vuelvo a reiterar también el tema de un mapa de procesos no podría desarrollarse de manera completa y conjunta si es que no se disponen o si es que no se tiene claramente definido qué es lo que se va a hacer y bajo qué características o estándares se lo van a realizar.
Para ello, en la estructura o en la secuencia de definición, siempre se arranca definiendo inicialmente cuál es la misión de la estructura organizacional que se maneja. Teniendo la misión de esa estructura organizacional, es que podemos empezar a definir las áreas o los procesos que van a estar involucrados en este contexto. Y una vez definidas las áreas o los procesos, recién podemos empezar a definir cuáles van a ser los puestos o los cargos que se deben ir considerando para que se vaya desarrollando de una manera oportuna o correcta. Esto un poquito era para aclarar parte de algunas de las preguntas que se había lanzado el día de la evaluación y que por supuesto que quedaba en algunos casos un poquito medio al aire y quería aclararlo. Por otra parte, vamos a empezar les voy a ir comentando cómo es que se va desarrollando una estructura y cómo se la va generando. Paulatinamente van empezando a existir las necesidades y requerimientos. Para ello vamos a armar una pequeña tabla, un pequeño cuadro con el cual van a entender hacia dónde nos estamos dirigiendo con todo esto que estamos desarrollando en este momento. Ustedes, mientras va cargando mi archivo, ustedes saben un minutito, ya. Ahora sí, voy a compartir pantalla. Y quiero empezar a hacer un poco de escritura con ustedes. Ustedes saben, lo que les iba comentando anteriormente, que todo se arranca a partir de una misión. Posteriormente se va desarrollando lo que es una visión. Posteriormente, en la estructura de pasos, si quieren, se desarrolla lo que es un mapa de procesos. Y posteriormente desarrolla una estructura organizacional. Organizacional. Una visión responde sencilla y rápida a una pregunta de ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a realizar en este momento? Esta otra de la visión responde a ¿qué deseamos hacer de aquí a, por ejemplo, 2 años? Puntual. ¿Qué deseamos realizar o qué deseamos generar de aquí a un tiempo determinado? El mapa de procesos define o responde a la pregunta ¿qué áreas de trabajo se deben considerar? Se deben considerar. Por otra parte, tenemos la estructura organizacional o el organigrama. Voy a poner aquí el organigrama. Responde a la pregunta de ¿qué puestos de trabajo se deben contemplar para cada proceso definido? Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, para que ustedes puedan ir dándome respuestas de acuerdo a sus criterios. ¿Ustedes saben lo que es un flujograma? ¿Alguna vez han escuchado alguno del concepto de flujograma? ¿Alguno sabe lo que significa la palabra o el concepto de flujograma? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Sí, exactamente. El flujograma, digamos, tiene que ver con un inicio, con un fin. Es una tarea de procesos en el cual, ¿no? Llega a un resultado final. Bien, una tarea de procesos, voy a cambiártelo por una tarea o un detalle de actividades para hacerlo un poquito más preciso. Quiero que me vayan entendiendo cómo se va estructurando de manera correcta y cómo se va generando de manera adecuada la gestión del capital humano de una manera mucho más estructurada. Arrancando definiendo misión, se define la visión, se estructura un mapa de procesos, se estructura el organigrama correspondiente al mapa de procesos y finalmente se va desarrollando lo que es un flujograma de actividades. Finalmente significa, por ese caso, en la parte relacionada al organigrama. Les voy a dar el pantallazo general. Una vez desarrollado un flujograma, que lo vamos a tener más adelante, se empieza a desarrollar o a definir lo que son los manuales. Perdón, vamos a poner los manuales de procedimiento y funcionamiento.
funcionamiento. Un manual de procesos y un manual de funcionamiento, por si acaso, también responde a una actividad mucho más puntual que desglosa todas y cada una de las actividades que se tienen que realizar por parte del personal, por parte del capital humano que nosotros estamos manejando. Una vez desarrollado un manual de procedimientos y de funcionamiento, se va desarrollando un requerimiento de personal y, bueno, y recurso de trabajo. Esto es a lo que debemos llegar, paulatinamente vamos avanzando. Nosotros estamos definiendo, o vamos a ir definiendo ya para su trabajo final como proyecto final. Ustedes van a seleccionar de manera grupal, van a seleccionar un área de trabajo, van a seleccionar una empresa donde quieran trabajar o van a diseñarla de cero para una empresa que ustedes desearan montar. En esa empresa o ese emprendimiento en el cual ustedes decidan trabajar, van a empezar a definir misión. Van a empezar a definir visión. Van a definir cuál es el mapa de procesos que corresponde a la actividad que ustedes están desarrollando. Segundo o cuarto, perdón, van a definir la estructura organizacional, es decir, van a diseñar el organigrama que ustedes creen responde a este mapa de procesos. Van a diseñar un flujograma de actividades y finalmente, bueno, posteriormente van a desarrollar un manual de procedimientos y funcionamiento para finalmente terminar con un requerimiento de personal y recurso de trabajo. Explico un poquito estas últimas tres. Un flujograma, por si acaso, tiene una simbología y nos permite definir, como su compañero decía, todas las actividades que corresponden a una estructura organizacional. Por ejemplo, nosotros tenemos un área de producción, no sé si me dejo entender, tenemos un área de producción, un proceso de producción. Pero dentro de un proceso de producción, si me captan, puedo tener distintos tipos de líneas de acción organizacionales, como por ejemplo, dentro de una estructura de producción, puedo tener un un jefe de insumos, puedo tener un jefe de producto terminado, se me ocurre, y puedo tener un jefe de productos en proceso. No sé si me captan. ¿Qué es para ustedes, por ejemplo, o cuál sería el cargo que representa a una jefatura de insumos? ¿Qué entenderían por una jefatura de insumos? ¿Qué creen que tendría que ser una jefatura de insumos que pertenece al proceso de producción? El proceso de producción, por decir algo, está separado en este momento en lo que se me va ideando en la cabeza a través de una jefatura de insumos o una jefatura de provisión, si quieren. Una jefatura, una segunda jefatura que podría ser una jefatura de productos en proceso y una tercera jefatura que podría ser una jefatura de productos terminados. Si me captan la idea, ¿cuál creen ustedes que sería la labor de la jefatura del producto o de la jefatura de aprovisionamiento? Recolectar los recursos necesarios, es decir, la materia prima que se necesita para la producción. Correcto, está muy bien. ¿Cuál sería entonces más o menos el objetivo que yo debería contemplar para una jefatura de productos en proceso? ¿Cuál creen que sería el criterio de esa jefatura? Abastecimiento, Luis. Abastecimiento. ¿Qué entienden por productos en proceso? Que se están creando. Que se está creando, correcto. ¿Y cuál tendría que ser la labor principal de esa jefatura? Ver que el material o la materia prima no falte. ¿No se debería de encargar de esa parte la jefatura de aprovisionamiento? Yo creo que debería encargarse de que hay una cadena, ¿no?, de producción y que esté funcionando bien, yo creo, la cadena de producción. Ah, correcto. Miren, ni siquiera estamos contemplando qué tipo de productos. Solo ustedes están deduciendo solitos. Una jefatura de productos en proceso tiene a su cargo, como plantea su compañero, el poder garantizar que los productos que están siendo elaborados, o sea, están en el proceso productivo, están pasando por el proceso productivo, se vayan elaborando de acuerdo a los criterios de estándares de calidad que se tienen. Es decir, evitando, por ejemplo, defectuosos, evitando desperdicios. ¿Me captan? Que es muy distinto a la jefatura que se denominara de aprovisionamiento.
Porque esa jefatura de aprovisionamiento se debe encargar de qué? Para que me capten un poquito, debería encargarse de qué? De controlar la calidad de las compras, se me ocurre. De controlar la cantidad de suministro que se debe dar a la línea productiva para que no falte insumos. ¿Me captan la idea? Se me ocurre. Se debería encargar de qué más? El de provisionamiento. El de garantizar que, por ejemplo, los insumos básicos, luz, agua y demás, siempre estén existentes en la cadena productiva. ¿Captan un poquito la idea? ¿Y de qué se debería encargar, por ejemplo, la otra jefatura que les acabo de comentar, que se denominaría jefatura de producto terminado? ¿Cuál tendría que ser un poquito el criterio, según lo que ustedes pueden imaginar? Calidad, yo creo. La calidad. ¿Qué más? Que esté bien el producto. Almacenaje, Que no tenga licenciado. Esa es la palabra correcta, en global, almacenaje. Porque ustedes saben, una cosa es producir. Se puede producir, y si se produce constante, se genera. ¿Qué se genera cuando se trabaja constantemente? ¿Qué se va generando? ¿Ustedes han escuchado la palabra de stock o inventario? Se genera un stock, se genera un acumulado de producto terminado. Entonces, esa jefatura de producto terminado, por supuesto, deberá controlar la calidad del producto terminado, deberá controlar, por supuesto, el hecho de cuánto se produce en un día, cuánto se va acumulando, el tema de inventarios, cuánto se despacha, porque si ustedes se dan cuenta, el proceso de producción, que en este caso que nos estamos inventando, tiene en una estructura orgánica, tiene una jefatura les hemos dicho, de aprovisionamiento, de suministros. Tenemos una jefatura de producto terminado y tenemos una jefatura de productos en proceso. Por ejemplo, la de producto terminado controla usted el hecho de calidad, controla el tema de el número de productos terminados que tenemos por ciclo, el producto acumulado que tenemos, pero ¿qué más? El despacho, el producto terminado, esa jefatura tendrá que saber controlar y administrar correctamente cuánto se va despachando. Y el despacho, les pregunto, el despacho significa cuánto sale de la planta productiva. ¿Y a dónde va el producto que sale de planta productiva? ¿Al cliente final? ¿Dónde va el producto terminado? ¿Al cliente final? Almacenes. A almacenes, pero almacenes ¿de quién puede ir? Al mercado. Al mercado. mercados. No. A ¿Dónde va un intermediarios. producto terminado? A intermediarios. No, a ver si ustedes me captan un poquito la idea, porque ustedes también han ido armando áreas de procesos en su evaluación. Toditos me han puesto en su mayoría producción, me han puesto ventas, me han puesto parte comercial. A ver si captan un poquito el concepto que luego lo vamos a ir escribiendo con un caso más particular. El proceso, les hablo, del proceso de producción, en nuestro caso, como lo estamos simulando, lo estamos imaginando, el proceso de producción en este caso va a tener tres líneas organizacionales, tres líneas de organigrama correspondientes a una jefatura les había dicho, de suministros, vamos a tener una jefatura de productos en proceso y vamos a tener una jefatura de productos terminados. Dentro de estos, si captan un poco la idea, incluso tenemos nuevas subáreas. Dentro de producto terminado, por ejemplo, voy a tener el encargado de almacén, voy a tener el encargado de despacho, voy a tener el encargado de calidad. ¿Captan cómo se está armando la organigrama? ¿Un poquito? ¿Captan un poquito? Pero les decía, el proceso de producción, Sí. vamos hacia arriba, el proceso de producción se encarga de vender. No. No, ¿quién se encarga de No. vender? No sé. Marketing. La parte comercial. La parte, exacto, eso es lo que quiero que entiendan, con eso es con lo que se puede ir estructurando correctamente, valga la redundancia, una estructura que permita que el capital humano vaya trabajando de la manera adecuada, haciendo todas las interacciones que permitan que éste tenga esa independencia que tanto les comento, independencia en sus áreas de trabajo. Ventas, por ejemplo, no está a cargo de un área de producción, de un proceso de producción. Venta está dentro de lo que corresponde a un proceso comercial. Ahora, por ejemplo, rápidamente, ¿qué se les ocurre con esta lógica? Tenemos procesos de producción y hemos definido tres jefaturas dentro del proceso de producción y dentro de cada una podemos definir encargados, dentro de cada encargado podemos definir ciertos operarios. Ya tengo una estructura orgánica que corresponde a un proceso productivo.
Vámonos a un proceso comercial que viene dentro de nuestra misma empresa que nos estamos inventando. ¿Qué áreas de trabajo ustedes pueden definir? ¿Qué puestos de trabajo pueden definir en comercial? ¿Qué jefatura podrían definir? ¿O gerencia? ventas, Venta, correcto, muy bien. Ustedes vamos a dejar las gerencias para después. Vamos a poner una jefatura de ventas. ¿La jefatura de ventas responde o no responde al proceso comercial? Responde. Responde, muy bien. Tenemos una jefatura de ventas. ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué otra jefatura ustedes creen existe dentro de un proceso de ventas? Marketing. Un proceso comercial, perdón. Marketing. Marketing, Mm, correcto, muy bien. Alguien me dirá, pero no, yo puedo hacer un proceso de marketing por separado. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero algunos se enfocan en el concepto de que la parte comercial está ligada a toda actividad que está relacionada con ventas. Y dentro de ventas, la venta física de productos o servicios, sí, pero también la venta ligada al desarrollo de estrategias comerciales. Entonces, yo les acepto, podemos poner una jefatura de ventas como tal, una jefatura de marketing. ¿Qué otro tipo de jefatura creen estar relacionada con el proceso con el proceso comercial? ¿Qué otra jefatura creen que existe relacionada con el proceso comercial? ¿Qué pasa, por ejemplo, si me ocurre? ¿Qué pasa, por ejemplo, si estructuralmente hablando, por si acaso, y les reitero, los procesos, si bien tienen que estar siempre bien definidos, no necesariamente un proceso es un grupo de personas. Es decir, los procesos pueden estar conformados incluso por 4 personas y 4 personas atacan a distintos procesos. O en otro caso, por ejemplo, tenemos 20 personas o 50 personas que atacan los mismos 4 procesos. No está relacionado en base a la cantidad de personas, está relacionado en base a la cantidad de actividades y áreas que se van definiendo. Vuelvo al tema de explicación y les pregunto, por ejemplo, si yo voy a considerar, el área el proceso comercial y ustedes me están definiendo una jefatura de marketing, me están definiendo una jefatura de ventas, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo un reclamo como cliente? ¿A cuál de estas debería ir? ¿O se debería generar una nueva jefatura? Tendría que ser una nueva jefatura, Liz. Una nueva jefatura, correcto. ¿Y qué nombre le pondría Giovanna a esa nueva jefatura? Punto de reclamo puede ser, Lice. O atención al Correcto. Exacto. Eso es lo que quiero que entiendan. Yo sé que se dan cuenta cuando les voy hablando, pero lo que quiero que ustedes se aprendan a hacer solos es el tema de ir haciendo este pensamiento que lo estamos haciendo juntos. Si se dan cuenta, ni siquiera estamos hablando de algún ejemplo en particular, algún ejemplo de producción en particular. Estamos haciendo un supuesto sobre algún producto que cada uno está imaginando cuál es. Pero si puedes sacar una conclusión inicial, es que sin importar el tipo de producto o servicio, hay muchas áreas y procedimientos en particular que son muy comunes, muy comunes. Más grande la estructura, aparecen actividades mucho más puntuales, pero en general corresponde a las mismas líneas de acción en particular. Me están hablando de la parte comercial y en la parte comercial están hablándome de ventas, me están hablando de atención al cliente, me están hablando hemos dicho, de marketing. ¿Se les ocurre alguna otra jefatura que podría estar ligada al proceso comercial? creo que son los más comunes, eso, licenciado. Muy bien. Ah, perfecto. Son los más comunes, correcto. Y si van entrelazando un poquito lo que hemos ido viendo la anterior semana, ¿se acuerdan que cuando hemos desarrollado el mapa de procesos y hemos dicho proceso, digamos, comercial, hemos definido una misión del proceso comercial? ¿Se acuerdan de esa pequeña parte? Hemos definido que cada proceso que generemos debería ir acompañado por su pequeña misión particular para el proceso. Si el proceso comercial, por ejemplo, en esto que estamos imaginándonos, dijera, por ejemplo, qué sé yo, va a ser realizar la venta, y la distribución de productos terminados hacia cada uno de los clientes finales. Entonces, ¿qué más nos faltaría? ¿Qué otra jefatura nos faltaría? Eso de caja, finanzas.
Finanzas. Y sí, no, puede ser, ¿sabes dónde entra finanzas? Dentro de la parte comercial, no es la parte contable, por si acaso, ¿no? Vamos a necesitar un área, no una jefatura. Vamos a necesitar un área, para que me capten la idea. Yo me voy al área de ventas ahora, voy a la jefatura de ventas. Y la jefatura de ventas, que hemos dicho que, que forma parte del proceso comercial, la jefatura de ventas va a tener otros dos, otro encargado, si quieren, que va a ser el encargado de, digamos, encargado contable ventas, por ejemplo, donde ese va a ir recibiendo todos los ingresos que se va generando por ventas. Pero este no hace un balanceo completo de la empresa, ¿o sí? ¿Me han entendido la lógica? Estoy tratando de que ustedes se imaginen lo que yo me estoy imaginando en mi cabeza estructuralmente. Vuelvo a repetir, el proceso comercial, que es el que estamos queriendo atacar ahora, hemos definido, se mantiene por una jefatura de ventas, una jefatura de atención al cliente y una jefatura de, me dijeron, de marketing. Y me acaba de decir algunos de sus compañeros la parte contable. Yo estoy de acuerdo que se debe manejar contabilidad dentro del área de ventas, claro que sí. ¿En qué jefatura creen que está ligada ese cargo de contabilidad? Contabilidad comercial, si quieren. ¿Dónde está? ¿En marketing? ¿Está en ventas? ¿O tal vez está en atención al cliente? ¿Dónde está? En ventas. En Ventas ventas. dicen porque Correcto. ahí se factura también las finanzas. Exactamente, o sea, pero corresponde al área, a la jefatura de ventas. Dentro de la jefatura de ventas se estaría aperturando, si quieren, un nuevo cargo que se va a llamar finanzas, como decía el rato Ariel. Se puede llamar finanzas. Pero esas finanzas no manejan las finanzas de toda la empresa, ¿o sí? No, No. solo de ventas. Solamente recibe ingresos. ¿Me captan? O sea, cada proceso en particular también va manejando de manera independiente sus propias áreas y sus propios cargos que van teniendo funciones específicas. Dentro del proceso, dentro de la jefatura de ventas, ya estaríamos definiendo entonces un primer subpuesto, si quieren, que se va a llamar finanzas, o caja, o lo que O no. área administrativa, ¿no? Correcto, pero que esté ligado simplemente a manejar y a tabular, a generar los datos representados a través de ingresos, cantidades y demás. ¿Qué otro cargo creen que se debería ir ligando con ventas? Ejecutivo de ventas. Exactamente, algo, lo vas a dar claro. ¿Ven? ¿Me entienden? Pero ese ejecutivo de ventas, ¿puedo tener 20 ejecutivos de venta o no? Sí, licenciado. Entonces, hay un cargo intermedio, ¿no es? O sea, un cargo intermedio, ¿cuál sería? Porque los ejecutivos de venta, yo en mi cabeza vienen en un siguiente nivel un poquito más inferior, donde pueden tener 20, 30 o los que sean necesarios. Pero habrá entonces que dentro del jefe de ventas, abajo tengo entonces un jefe o un jefe de finanzas y voy a tener ¿qué cosa? Un jefe de no sé el nombre que ustedes quieran, un jefe de supervisión. No, que va a estar ligado con los ejecutivos de venta. Supervisor puede ser licenciado. Ya, puede ser un supervisor de ventas, listo. ¿Me entienden? O sea, viene el jefe de ventas, se nos acaba de generar que necesitamos un jefe de finanzas comercial, ojo, jefe de finanzas comercial, necesitamos un supervisor de ventas y no sé si se les ocurre algún otro cargo que esté ligado al tema ventas en particular. Si no, bueno. Prevendedores. ¿Cuál? Prevendedores podría ser porque aquellos que van de... Sí, esos prevendedores van a estar, miren, piensen esto, van a estar con el jefe con el supervisor de ventas y por debajo del supervisor de ventas, ¿quiénes van a estar? Prevendedores, podría ser una línea, ejecutivos de ventas, podría ser otra línea, ¿me captan? Estamos empezando a armar cargos, pero ligados ¿a qué? Al proceso que hemos ido definiendo, que en este caso es el proceso comercial. Nuestro proceso comercial tiene, en este caso que estamos pensando, tiene jefe de ventas, había tenido un jefe me dijeron atención al cliente y tiene un jefe de marketing. Dentro del de ventas, sigo desglosando para abajo, dentro del de ventas, ahora dentro del jefe de ventas, hemos encontrado un jefe de finanzas comerciales.
Listo. Ese jefe de finanzas comerciales, dependiendo de la magnitud y la estructura de nuestro movimiento económico, pues podrá tener un auxiliar contable, ¿me captan? Y podrá tener un administrador. ¿Me captan un poquito la idea? Por otra Sí, parte, listo. en paralelo, por otra parte, ¿qué tenemos? Aparte del jefe de finanzas comerciales, hemos dicho, vamos a tener un supervisor de ventas. O sea, jefatura de ventas, jefe comercial, jefe de finanzas comerciales, supervisor de ventas. Y debajo del supervisor de ventas tenemos ejecutivos de venta, prevendedores. Entonces se vuelve a armar otra estructura orgánica que solamente está saliendo de la jefatura de venta y que corresponde, si quieren, a una instancia superior que se llama proceso comercial. ¿Me entienden un poquito? Entonces, ¿qué vamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿A qué quiero llegar con todo esto que les estoy tratando de hacerles imaginar? ¿Me entienden? Que para poder diseñar de manera adecuada estructuras organizacionales bien pensadas y bien consolidadas y bien estructuradas, es importantísimo tener muy bien definido, primero, qué es lo que nosotros estamos pensando hacer a nivel empresarial. Ahora, sin importar hagamos productos o servicios, se dan cuenta que la estructura organizacional y el mapeo de procesos es muy similar. Es muy similar. Reitero, ¿a qué quiero llegar? Y toda esta charla que le estoy dando sigue enfocada al concepto principal. El concepto principal, como les había dicho en las primeras clases o les he comentado siempre que puedo, es si bien estas estructuras orgánicas nos van definiendo actividades y funciones, ¿correcto? La idea es que esta estructura orgánica, en vez de ser así, vertical, vaya convirtiéndose en estructuras más horizontales. Porque al tener y conformar estructuras más horizontales, tenemos mayores niveles de comunicación, somos estructuras menos pesadas, somos más ligeras y más fáciles de adaptarnos a nuevos cambios. Imagínense ustedes, solamente como una idea o un ejemplo, imagínense entrar a una institución pública. ¿Qué tan complicado creen ustedes que es cambiar su estructura organizacional? ¿Mucho, poco o es fácil? Yo pienso que demasiado porque es bastante burocrático. Correcto, es demasiado difícil. ¿Por qué? Porque para empezar, sus estructuras son demasiado pesadas y demasiado pesadas es sinónimo de ¿qué? Son estructuras sumamente verticales. ¿Captan? Y una estructura sumamente vertical, para mi pregunta para con ustedes, ¿aumenta o disminuye el nivel de competitividad o productividad de una empresa? ¿Aumenta o disminuye? ¿Tener una estructura muy vertical hace que sea más eficiente o menos eficiente? Menos eficiente sería lo que Menos estamos eficiente, Vicente. entendiéndole, licenciado. Correcto. Más vertical. Sí, Una estructura muy vertical hace que tengamos menores niveles de eficiencia en las actividades que nos corresponden. ¿Por qué? Porque para empezar, ¿en qué se mide una actividad, una eficiencia? En capacidades de decisión inmediatas. Ante un problema en una estructura muy vertical, el problema tiene que ir subiendo cada una de las etapas correspondientes hasta llegar a las personas que tengan capacidad de decisión. Mientras tanto, no se soluciona el problema. Por ende, hace que la actividad sea mucho más deficiente. En una estructura más plana, problema, tic, tic, decisión, solución. ¿Me entienden? Más horizontal, más plana, niveles de eficiencia son muchísimo más altos, muchísimo más prácticos. Estructuras muy verticales, tareas muy puntuales. Y tareas muy puntuales significa que el capital humano siempre va a permanecer de manera más limitada, no va a poder explorar y explotar más de sus habilidades. Todo lo claro en este sentido. Cuando estamos conformando, cuando estamos imaginando procesos y les voy definiendo jefaturas, solo les pongo jefaturas para que ustedes lo capten. Esas jefaturas, perdón, me he botado en el Zoom, qué raro. Esas jefaturas, a ver, ahora sí. Estas jefaturas solamente son nombrecitos que estamos poniendo. Y miren, esa jefatura ya es una línea. Por debajo ponemos otra línea y por debajo ponemos otra línea. Y si nos seguimos esmerando en esa forma de pensar, nosotros solitos estamos construyendo una línea muy vertical. Jefaturas en
en el moderno hablar, si quieren, de la capital, del manejo del capital, la gestión del capital, ya no existen. Así como les dije, ya no existe personal, ya no existe tampoco, ya no existen jefaturas, ya no existen capataces, ya no existen altas gerencias, eso ya ha quedado en el pasado, porque esos nombres y esas denominaciones pertenecen a una forma en la nueva teoría retrógrada de ir pensando en cuanto a capital humano. ¿Me captan? Ahora, espero que capten la idea que dependiendo del tipo de proceso que esté queriendo generar, en base al tipo de proceso, voy a ir generando distintas estructuras organizacionales. La generación de estructuras organizacionales va a depender mucho del criterio de quién lo está diseñando. Para cada proceso se va generando pequeñas estructuras. Y la idea es que cada estructura conformada en este círculo estructural vaya a empezar a interrelacionarse, porque la idea es así. Yo puedo tener un mapa de procesos productivos y un mapa de procesos comercial. ¿Me captan? Vuelvo a reiterar, en el mapa de procesos productivos había definido ¿qué? Habíamos definido una jefatura de producción, o sea, habíamos definido una jefatura de, les dije, de producto terminado, de productos en proceso y una jefatura de abastecimiento o aprovisionamiento. Habíamos puesto 3 jefaturas. En la parte comercial habíamos puesto una jefatura de ¿qué? Una jefatura de, si me ayudan a recordar, una jefatura en la parte comercial, una jefatura de ventas, habíamos puesto una jefatura de marketing y habíamos puesto una jefatura de, ¿se acuerdan cuál era la última? Una jefatura de ventas, una jefatura de marketing y una jefatura de atención al cliente. Atención al cliente. Correcto. Miren, rapidito, en 2 mapeos de procesos chiquititos hemos encontrado 3 jefaturas. Y dentro de cada jefatura, para cada una de ellas, hemos ido generando pequeños otros subcargos. La pregunta, ¿en qué momento estos van interrelacionando? Porque no son independientes, por si acaso, ¿no es cierto? Todos se tienen que ir comunicando de una manera u otra, de manera de agilizar el proceso. Por eso, a esto viene el tema de definir lo que es un flujograma. Un flujograma, una vez definido el mapa de proceso, definido dentro del mapa de proceso la estructura organizacional que corresponde a cada proceso, el flujograma se encarga de definir las actividades que corresponden a cada cargo y cómo esas actividades se van interrelacionando con otras actividades de otros mapas de proceso. ¿Captan? Se va armando una